Hola, mis estimados participantes, bienvenidos a esta asignatura denominada Historia de la Educación. Esta es una asignatura muy interesante, relevante, pertinente para todos los profesionales y más aún para aquellos que estamos trabajando involucrados en el área de la educación. Estaré con ustedes durante 8 semanas de aprendizaje colaborativo, compartido e intensivo. Mi nombre es Magali Briceño, seré su orientadora, quien trabajará con ustedes y aprenderá con ustedes cada una de las actividades y procesos que desarrollemos. Es una asignatura, como les he venido diciendo, teórico-práctica, tiene 3 unidades crédito y, por supuesto, tiene como finalidad que comprendamos e interpretemos la importancia que tiene la historia como raíz dentro del desarrollo educativo de nuestros diferentes países. Permítanme, por favor, compartir con ustedes la pantalla. Esta asignatura, como ya les había indicado, eh, parte pues de todo un análisis documental histórico de lo que significa la historia de la educación para el desarrollo de nuestros pueblos, para el desarrollo de nuestra sociedad. Sabemos que la historia de la educación ha atravesado diferentes etapas, diferentes momentos, pero que cada uno de ellos ha permitido que se pueda comprender todo lo que ha acontecido sobre las prácticas educativas, sobre la didáctica, sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje. La historia de la educación es la columna vertebral de todas, diría yo, las disciplinas que abordan este estudio histórico. Ahora bien, ¿cuáles son las competencias que nosotros esperamos alcanzar? Bueno, tenemos como competencias describir el sentido y alcance de las etapas de la historia de la educación, explicar el pensamiento de los principales educadores en cada una de las etapas de la historia de la educación y valorar la historia de la educación como sentido y práctica del pensamiento educativo. Traje a colación este pensamiento porque me pareció muy interesante, que dice así: en cualquiera de las sociedades civilizadas contemporáneas encontramos educadores, instituciones educativas y teorías pedagógicas. Es decir, hallamos una acción planeada, consciente y sistemática, y esto es producto, por supuesto, de ese desarrollo permanente, pero también, además de permanente, transformador que ha tenido la educación desde la historia, desde la antigüedad. ¿Cuáles son, cuántos módulos tiene esta asignatura? Tiene 4 módulos: módulo 1, módulo 2, módulo 3 y módulo 4. Más adelante explicaremos y diremos que la denominación de cada uno de los módulos. Sin embargo, acá quiero resaltar que en todos los 4 módulos tendremos actividades síncronas y asíncronas que son evaluadas. Tenemos también como forma integral retroalimentación del proceso de aprendizaje. Tenemos evaluación formativa, evaluación sumativa, evaluación integradora. Tenemos un módulo muy importante, que es el del proyecto integrador. El proyecto integrador, en este caso, vamos a trabajar con un supuesto teórico en el cual ustedes van a estar involucrados, van a tener una problemática sobre su propia institución y verán y se preguntarán cuando estén trabajando en el proyecto integrador y cuando estén en el campo, se preguntarán, ¿qué retos tiene nuestra institución en educación? ¿Cuáles son esos retos? ¿Cómo puede afrontarlos?
¿Es nuestra institución, por ejemplo, una institución tradicional o por el contrario, cada vez más va generando procesos y cambios? Esto es el proyecto integrador. El proyecto integrador se realiza por lo general entre las semanas 6 y 7 y tiene una evaluación del 30%. Sobre esto hablaremos y ya está planteado también en el aula. ¿Cuál es la denominación de estos módulos? Bueno, el módulo 1 va a trabajar con el significado e importancia de la historia y la educación. Vamos a ver qué es eso de educación. ¿Por qué se dice que la historia de la educación es una disciplina? ¿Por qué decimos que la historia de la educación está conformada o involucra por diferentes factores históricos, factores religiosos, sociales, políticos, epistemológicos? Tenemos también los orígenes de la evolución de la historia de la educación. ¿Cuáles son esos orígenes? Porque decimos porque la historia de la educación comenzó por Grecia, continuó por Roma y así posteriormente ha venido desarrollándose. Vamos a trabajar con un módulo 3 que la denominación que le di me pareció bien interesante porque es ver la educación como un viaje en transformación. Cuando veamos los orígenes y evolución de la historia, vamos a ver que hay una edad antigua, hay una edad media, hay una edad de renacimiento, hay una edad que llamamos de ilustración y también tenemos la educación moderna, educación contemporánea, que esta educación contemporánea es la que ha cobijado, pues se podría llamar que ha surgido entre el siglo XIX y el XX y tiene unas grandes implicaciones en el siglo XXI con todo el desarrollo y con todos estos procesos de globalización, lo que ha sido determinante para que hoy hablemos de la educación para la sociedad del conocimiento, para la sociedad del aprendizaje. Y tenemos un cuarto módulo que son los retos y alcances de la historia de la educación. ¿Cuál es la metodología? Bueno, nosotros tenemos una metodología de Flipped Classroom, que aquí le llamamos el modelo invertido o aún invertida, y hacemos unas comparaciones con el modelo tradicional y el modelo invertido. En el modelo tradicional, el profesor da clase, los estudiantes oyen, toman notas, memorizan y, eh, y por supuesto, ellos cumplen con todo aquello que dice el docente. Y fuera de la clase, bueno, cumplen con cada una de las responsabilidades y las desarrollan. Pero en el aula invertida tenemos también que el alumno prepara la lección, primero lee todo lo que está en el aula, lo lee, lo analiza, lo argumenta, prepara la lección y asimila lo preparado. Luego, el estudiante va a la clase y luego en la clase discutimos, preparamos, hacemos presentaciones en PowerPoint, planteamos problemas, etcétera. Entonces, y allí los estudiantes pueden integrar la teoría con la práctica. Y el profesor, pues, es una guía, es un orientador, es un monitor del aprendizaje. Más adelante traemos esta lámina que nos amplía un poco, que el aula invertida tiene un antes en la clase donde vemos los videos, en clase donde discutimos, realizamos problemas, hacemos lectura crítica y luego después en la clase, pues el estudiante practica y llega y logra desarrollar ejercicios prácticos y resolver situaciones prácticas. Esto es lo que llamamos el Flipped Classroom. Luego, finalmente, tenemos acá que la evaluación de la asignatura es formativa, continua, integradora y diagnóstica. Tenemos una evaluación diagnóstica que la ponemos al principio de la clase, que por lo general la dejamos abierta durante 2 semanas, no está evaluada, pero nos permite a nosotros conocer esos conocimientos previos que cada uno de ustedes tiene. Y las técnicas de evaluación tenemos varias: revisión crítica de artículos, infografías, mapas conceptuales, documentos escritos, rúbricas, porque para cada una de las actividades
que planteamos tenemos rúbrica, foros, cuestionarios, cuadros comparativos. Y culminamos esta presentación con este pensamiento, con esta idea, que dice, la educación está tan difundida que no falta en ninguna sociedad. O sea, ninguna sociedad se escapa de la historia de la educación, ni en ningún momento de la historia. Todas atravesaron los diferentes momentos de la historia. En toda sociedad, por primitiva que sea, encontramos que el hombre se educa. Es decir, que la historia de la educación prepara al hombre para que pueda interpretar, analizar, canalizar, socializar, divulgar, que ese es el hombre que queremos en el siglo XXI. Bueno, mis estimados participantes, realmente me siento muy complacida de estar aquí con ustedes y, por supuesto, de que podamos continuar avanzando en todo este proceso y podamos ir descubriendo a través de los recursos educativos básicos y complementarios que hemos preparado, que podamos ir ampliando nuestro horizonte de pensamiento, de conocimiento y de acción. Bienvenidos, mis participantes. Los espero siempre con mucho entusiasmo, con mucha dedicación, con mucho compromiso. Valores estos que queremos involucrar y que queremos asumir en todas y cada una de nuestras acciones. Bienvenidos.